¿Cómo están mis estimados? Una vez más un saludo muy cordial para todos ustedes. Vamos a seguir resolviendo problemas respecto a la ley del seno, ¿ya? Otra vez nos dicen resolver el triángulo, nos dan el triángulo gráficamente con los vértices A, B y C, ¿ya? Donde el ángulo en vértice A vale 20 grados, en uno de los ángulos externos del vértice B vale 125 grados, y el lado opuesto al vértice B es 15 metros, ¿ya? Bien, dadas las características de la consigna de trabajo que nos dan, esta vez vamos a aplicar también la ley del seno, ¿ya? Cuya expresión es lado A sobre el seno del ángulo en vértice A es igual al lado B sobre el seno del ángulo en vértice B. A su vez va a ser igual al lado C sobre el seno del ángulo en vértice C, ¿ya? Recordemos entonces, estudiantes, que para resolver triángulos oblicuángulos a través de la ley del seno, necesariamente tenemos que tener una pareja de datos, es decir, un lado y su ángulo, un lado y su ángulo opuesto, un lado y su ángulo opuesto, ¿ya? Tal cual nos pide la ley de los senos, ¿ya? Bien, también hacer notar, si tenemos aquí el vértice A, pues este lado será el lado A, ¿ya? El lado A. Si aquí tenemos el vértice C, este lado del triángulo será el lado C. Y si tenemos aquí el vértice B, pues este lado será el lado B, ¿de acuerdo? Bien, como dijimos hace rato, que para resolver triángulos oblicuángulos, necesariamente tenemos que tener una pareja de datos, es decir, un lado y su ángulo opuesto, ¿ya? Un lado y su ángulo opuesto, un lado y su ángulo opuesto, ¿ya? Sin embargo, observando nuestro triángulo oblicuángulo, podemos observar que aquí tenemos un ángulo, pero no tenemos su lado opuesto, ¿ya? Lo que es peor, aquí no contamos con el ángulo, tampoco con su lado opuesto, ¿ya? Aquí podemos observar que contamos con el lado, pero no tenemos su ángulo opuesto, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, conociendo un ángulo externo del vértice B, tranquilamente podemos calcular este ángulo interno en vértice B, que sería el ángulo suplementario de 125 grados, ¿ya? Es decir, este ángulo más este otro ángulo nos debe dar 180 grados, ¿ya? Sí, de aquí a aquí tengo un ángulo de 125 grados, entonces para completar a 180 grados me falta 55 grados, ¿ya? Por lo tanto, puedo decir que este ángulo interno en vértice B mide 55 grados, ¿ya? Por consiguiente, mis estimados, si observamos detenidamente nuestro triángulo, ya podemos calcular el ángulo en vértice C, puesto que ya contamos con dos ángulos interiores de nuestro triángulo, ¿ya? Y por teorema sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo nos debe dar 180 grados, ¿ya? Entonces decimos 180 grados menos 20 y menos 55 grados nos da 105, ¿ya? Entonces podemos indicar que el ángulo en vértice C vale 105 grados, ¿de acuerdo? Por lo consiguiente, ya contando con estos datos que tenemos, tranquilamente ya podemos aplicar la ley de los senos, ¿ya? Puesto que ya contamos con esa pareja de datos
que nos exige la ley de senos. Es decir, tenemos un ángulo y su lado opuesto. ¿Ya? Tenemos un ángulo y su lado opuesto, cuyos datos son requisito para aplicar la ley de senos. ¿Ya? Entonces vayamos a proceder a calcular, puede ser el lado A o el lado C. Ya vamos a empezar entonces a calcular el lado A. Para ello vamos a aplicar la expresión que contiene a B, ya puesto que contamos con el lado B y el ángulo B. Ya, por lo tanto decimos lado B sobre seno del ángulo en vértice B será igual, como dijimos que vamos a calcular el lado A, entonces decimos que esta expresión va a ser igual a lado A sobre el seno del ángulo en vértice A. Bien, reemplazando datos entonces en nuestra expresión tenemos lado B, que es 15 metros, sobre el seno del ángulo en vértice B, que es 55 grados, va a ser igual al lado A. Como dijimos que vamos a calcular el lado A, entonces A sería nuestra incógnita, ¿ya? Sobre el seno del ángulo en vértice A, que mide 20 grados, ¿ya? Despejando entonces nuestra incógnita, decimos que seno de 20 grados está dividiendo o es divisor, por lo tanto va a pasar al primer miembro a multiplicar, ¿ya? Entonces decimos entonces seno de 20 por 15 sobre seno de 55 grados será igual a nuestro lado A que estamos buscando, ¿ya? Introduciendo toda esta expresión a la calculadora, tenemos que seno de 20 grados por 15 sobre seno de 55 grados es igual a 6.26. 6.26, que será la longitud del lado A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a decir entonces que nuestro lado A va a medir 6.26 metros. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a proceder a calcular el lado C. ¿Ya? Para ello también vamos a utilizar la pareja de datos del ángulo B y del lado B. ¿Ya? Entonces, vamos a decir B sobre el seno del ángulo B será igual a lado C sobre el seno del ángulo en vértice C. Bien, reemplazando datos en nuestra expresión, tenemos que B es igual a 15 sobre el seno del ángulo en vértice B, que es 55, será igual al lado C, que se constituye en nuestra incógnita, sobre el seno del ángulo en vértice C, ya que es 105 grados, ¿ya? Como hicimos anteriormente, entonces vamos a despejar C, ya que es nuestro lado que estamos buscando. Para ello decimos que seno de 105, como está dividiendo, va a pasar al otro miembro a multiplicar, ya. Por lo tanto decimos seno de 105 por 15 sobre seno de 55 grados va a ser igual al lado C, ¿ya? Introduciendo entonces esta expresión en la calculadora, tenemos seno de 105 por 15 sobre seno de 55 es igual a 17.69, redondeando a las centésimas, ¿ya? Entonces anotamos 17
17.69, que será la distancia de nuestro lado C, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el lado C vale 17.69 metros, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya que contamos con los tres lados, los tres ángulos interiores de nuestro triángulo, vamos a proceder a calcular el perímetro y el área de nuestro triángulo, toda vez que nos dice resolver el triángulo. ¿Ya? Entonces, para nosotros resolver el triángulo es encontrar todos esos datos, ¿ya? Lados, ángulos, perímetro y área, ¿de acuerdo? Bien, entonces vayamos a calcular primeramente el perímetro, que recordemos que no es más que la suma de los tres lados, en este caso de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces decimos 17.69 más 6.26 más 15, entonces sumado esos tres lados nos da 38.95, en este caso, metros lineales, ¿de acuerdo? Y a continuación también vamos a calcular el área de nuestro triángulo, ¿ya? Recordemos que el área vamos a calcular con la fórmula de base por altura partida en 2, ¿ya? Para ello, vamos a trazar una altura imaginaria, ¿ya? En este caso, partiendo del vértice B a la base del triángulo, ¿ya? Cuya altura con la base del triángulo deben ser perpendiculares, es decir, deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces, trazando la altura, tenemos esta distancia que parte del vértice B al lado B, en este caso de nuestro triángulo. Repetimos que esta altura con la base del triángulo deben ser de manera perpendicular, es decir, deben formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Para que las cosas estén más claras, el ángulo de 105 grados lo vamos a llevar para este lado, ¿ya? Entonces, este ángulo mide 105 grados, ¿ya? Entonces, si podemos observar detenidamente nuestro triángulo, a través de esta distancia que será la altura, hemos obtenido dos triángulos rectángulos, ¿ya? Y para calcular la altura, porque eso es lo que necesitamos, la altura de nuestro triángulo, ¿ya? Puesto que ya contamos con la base. Entonces, para calcular esta altura, vamos a tomar uno de estos triángulos rectángulos, pero ojo, 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 ojo. El segundo triángulo rectángulo no podemos tomar porque tenemos un ángulo de 105 grados y 105 grados es mayor a 90 grados. Entonces, podemos indicar que para calcular esta altura vamos a aplicar las razones trigonométricas, en este caso la razón trigonométrica del seno, ¿ya? Y el seno, tanto el coseno como la tangente, trabaja pues con ángulos agudos, es decir, con ángulos menores a 90 grados, ¿ya? Por lo tanto, en este caso vamos a tomar este triángulo rectángulo del lado izquierdo, ¿ya? Puesto que uno de sus ángulos agudos es de 20 grados, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo del lado izquierdo, donde este lado que se constituye en la hipotenusa mide 17.69. Este ángulo agudo mide 20 grados. Y lo que queremos es encontrar la distancia de nuestra altura, ¿ya? La distancia de nuestra altura, que le vamos a colocar h, ¿ya? Entonces, como dijimos hace rato, para calcular h, vamos a aplicar la razón trigonométrica del seno de 20 grados,
¿ya? Entonces el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, en este caso que es 17.69, ¿ya? Entonces, despejando h, decimos que 17.69, como está dividiendo, va a pasar al primer miembro a multiplicar, ¿ya? Entonces decimos 17.69 por seno de 20 será igual a la altura de nuestro triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, operando esta expresión en la calculadora, decimos 17.69 por seno de 20 grados es igual a 6.05, ¿ya? Que será la altura de nuestro triángulo oblicuo-ángulo. Entonces anotamos, la altura de nuestro triángulo es 6.05, en este caso metros, ¿ya? Bien, una vez entonces que ya tenemos la base y la altura de nuestro triángulo oblicuo-ángulo, podemos decir entonces que el área de nuestro triángulo será igual a base por altura, es decir, base 15 por altura, que es 6.05, todo eso dividido entre 2, ¿ya? Entonces el área será igual a 45.38, redondeando a las centésimas, metros cuadráticas, ya, metros cuadrados. Recordemos que las superficies se miden en unidades cuadráticas, ya. Con lo que estaríamos terminando entonces de resolver la consigna de trabajo que nos han planteado. Muchas gracias por su atención, nos estaríamos encontrando en otro momento. Hasta luego.